Hola, ¿qué tal? Soy el maestro René Marneo Villavicencio. Hoy vamos a desarrollar la unidad 1 del temario de la materia Derecho Procesal Agrario. Bien, en el curso anterior de Derecho Agrario vimos cómo se conformaban los ejidos. Esto es la historia del Calpulli, después la propiedad española, posteriormente las leyes de reforma, entre ellas la ley de denuncio, la ley de desamortización de bienes, con la figura del denuncio que le quita la tierra a los indígenas a través de los grandes señores feudales de la época, y en el porfiriato, posteriormente por esta desigualdad, el movimiento revolucionario tiene un contingente muy fuerte, que es el contingente, digamos, campesino, que no tiene tierra, que pide tierra, de ahí la demanda de regrésenos la tierra. ¿Por qué? Porque se les habían quitado con las leyes de reforma. Y posteriormente, a partir del 17, se crea la figura del ejido. Es así como un repaso muy rápido de 400 años o más de historia de la tenencia de la tierra en México. Vimos entonces que los ejidos a partir del 17 se crean con la Constitución del 17, que la palabra ejido es de cuño virreinal y viene de exitus, que son los terrenos que están a la salida de los pueblos, exit, de viene ejido. Y esta figura es la propiedad colectiva, crea propiedad social. Se denomina social por los movimientos sociales, básicamente obrero-campesinos. En realidad la propiedad es colectiva porque pertenece a un grupo de personas. Ahorita lo vamos a ver. Estos ejidos se crean a través de 70 años de reparto agrario aproximadamente. Llega un presidente que tuvimos, Carlos Salinas de Gortari, dice: ya no hay tierra que repartir. Falso. El ejido debe de crear sus propios recursos. Falso. Es para tronarlo. Y vamos a hacer que se porten ya como adultos, ¿no? Los ejidos. Dejémoslo crecer a través de la sociedad, de las sociedades mercantiles. Falso. La intención, obvio, del discurso, y lo vamos a ver también en otra materia que estamos viendo con ustedes, es una intención oculta que es verdaderamente desaparecer al ejido. Esa es la intención que se quiere, tronarlo y desaparecerlo, para que toda esta propiedad social pase a ser propiedad privada. Además que el Estado se deslinda ya de los subsidios y de todo este apoyo que se le daba al campo. Les he dicho que en los 70s México era un país autosuficiente en materia agrícola. Todo lo que comíamos lo producíamos nosotros. Ahora somos dependientes, más del 50-60% de alimentos. Hemos pasado, la intención también es hacernos pasar, me explicaba mi hijo que estudia economía, hacernos pasar de una sociedad de producción agrícola a una industrial o de maquila. Es un fenómeno, ¿no?, de que si tú drenas el campo, haces que la gente vaya a las ciudades, y en las ciudades pones grandes fábricas como ahora las de Audi aquí en Puebla y todo esto, y entonces tienes contingentes de gente hambrienta que por cualquier sueldo van a trabajar. Entonces ese es, ¿no? Y esto también tiene que ver con las reformas del artículo constitucional de la educación, es el tercero, en donde ya también piden los niveles de preparatoria como mínimo en la educación, precisamente para tener gente hambrienta y semi-culta, que te pueda leer manuales. Entonces la intención realmente es crear a México como un país de plataforma, de maquila. Yo no sé si sea bueno o sea malo, simplemente es lo que yo veo, no sé si funcione, pero por ahí va la cosa, desaparecer al ejido, esa es la intención. Bien. Entonces el artículo 27 constitucional, después que tenía las figuras del reparto, que era la restitución, que devuelve la tierra, o la dotación, que es da tierra, se cierra, digamos, el reparto y queda con una configuración en donde ya no existen todas estas figuras, solo quedan los elementos para regular lo que ya quedó creado. Vamos a ver algunas de las fracciones más elementales, pero que tienen, digamos, un uso para nosotros, un uso práctico, un uso inmediato en la clase de procesal. Bien, la fracción cuarta del artículo 27 constitucional queda redactada de tal manera en la que señala que los ejidos y comunidades pueden crear sociedades mercantiles. Sabemos que los ejidatarios anteriormente, en los ejidos, no podían contratar, no podían arrendar, porque el ejido tiene las características del Calpulli. ¿Cuáles son las dos características del Calpulli? ¿Alguien las recuerdan? Usar de forma personal y directa y no abandonar la tierra durante 2 años. Ese era el Calpulli, ¿no? El calpullero, no sé si se llama así, pero lo que viene siendo el ejidatario, tiene la misma condición, no puede abandonar la tierra, no puede darla a trabajar, tiene que trabajarla él. Esa es la condición. Precisamente porque se toman estas figuras de reparto. ¿Quieres tierra? Te lo doy, pero trabájala, ¿no? Bien.
Entonces dice Salinas, ya no hay que atar a la gente a la tierra, ahora dejemos que ellos mismos tengan la libertad de venderla, transmitirla, incluso venderla, etcétera, ¿no? Vamos a ver dónde está esta trampa. Bien. Entonces, el ejidatario puede ahora, a través del artículo 45 de la ley agraria, arrendar su tierra, trabajarla como lo conocemos con los medieros. Los medieros son el trato que se tiene con una persona. El mediero trabaja la tierra, pone la semilla y el ejidatario pone la tierra, ¿no? Y se van a medias. Si ganaron, ganaron los dos, si perdieron, perdieron. Y hay otras figuras, cualquier tipo de sociedad que pueda realizar el ejidatario en lo individual lo puede hacer. También los ejidos, los ejidos, en términos del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pueden crear cualquier contrato o sociedad con otros ejidos, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, las sociedades que se pueden crear en el artículo 1? Pues está la de comandita simple, la sociedad anónima, una serie de sociedades que ustedes van a ver en mercantil, ¿no? Ley General de Sociedades Mercantiles, y básicamente son todas las figuras que se pueden tomar ahora para producir riqueza, ¿no? Ajá. Bueno, entonces ya tenemos esto, que existe la libertad de contratar y de hacer con la tierra lo que se quiera. Incluso, aquí no lo dice el artículo 23 de la ley agraria, el ejidatario puede adquirir el tercer elemento de la propiedad. ¿Cuáles son los tres elementos de la propiedad? Lo hemos dicho desde Roma: usar, disponer. Usar, disponer. La disposición, digamos, es el poder, ¿no?, hacer lo que yo quiera. La disposición en los romanos era la butendi. ¿Sí se acuerdan? Butendi, frendi, butendi. Usar, disfrutar, frendi, y abutendi, abusar. ¿Por qué? Porque los romanos podían destruir la silla, abusar de su propiedad, matar a los esclavos, y era su derecho, era el tercer atributo. Y por eso pensamos como pensamos, por los romanos, eso luego lo platicamos, que también es muy interesante. Entonces, este tercer elemento de la propiedad, que es el disponer, que después de uso pasó a disposición, es poder venderla, ¿no?, enajenarla, transmitirla. El artículo 23 permite a los ejidatarios vender, adquirir el dominio pleno, es decir, que esta parte de la tierra salga del ejido, constituirla en propiedad privada y venderla, o quedársela. Pero pueden ya hacer esto no podía ser con las anteriores restricciones. ¿Por qué? Porque eran candados para que la gente no vendiera la tierra. Y ahora los candados se abren para que la gente venda la tierra, para que la propiedad social pase a propiedad privada. Vamos a ver cómo se hace eso. Bien, entonces esto respecto a las sociedades mercantiles. ¿Qué hay con la fracción séptima? Bueno, la fracción séptima del artículo 27 constitucional nos habla que los ejidos tendrán personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un atributo que se crea con las nuevas reformas al 27 constitucional. Anteriormente, con la Ley Federal de Reforma Agraria y con la anterior redacción del 27, no había personalidad jurídica. Los ejidos eran considerados como, no recuerdo, eran entes de interés público, algo así. Era una condición muy específica, porque no tenían personalidad. Y precisamente por no tener personalidad no puedes contratar, ¿no? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué entendemos por personalidad? Es muy chido la definición. ¿Perdón? Idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, si yo tengo personalidad, puedo contratar, puedo comprometerme, puedo hacer que otro se comprometa conmigo. ¿De acuerdo? Esto también tiene que ver con la capacidad de goce y ejercicio, por eso. Entonces, yo como ejido ya tengo personalidad, por lo tanto puedo contratar con otro ejido, puedo formar sociedades mercantiles, puedo hacer lo que yo quiera, porque tengo la personalidad, ya soy un sujeto de derecho, ya tengo vida jurídica. Son ficciones, todo esto sí son como inventos, ¿no? O sea, un ejido no puede tener vida jurídica, porque la vida pues, es biológica, pero bueno, entendemos esta redacción extraña, ¿no?, de las leyes. Bien. Entonces, la personalidad jurídica se crea con la fracción séptima, y ahora hay una definición específica de lo que es ejido. El artículo 9 de la ley agraria nos dice: un ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ya está definido lo que es un ejido. Bien, si estamos hablando de que es un núcleo de población que conforma la población, ¿quién es la población? Los ejidatarios, que originalmente fueron dotados con los ejidos, es decir, se formaban los ejidos y se dotaba un grupo de ejidatarios. Por eso decimos que es propiedad social o colectiva. Entonces, a ellos les daban la tierra. ¿A través de qué? Resoluciones presidenciales. En el curso pasado les enseñé resoluciones presidenciales, que eran las decisiones del presidente de la República para dar tierra, repartir la tierra. ¿De dónde sacaban la tierra? Pues quitándoselas a los latifundios. Porque el 27 constitucional dice que está prohibido el latifundio, y también ahora está prohibido. El problema es que ya no hay candados de prohibición, también es una trampa. Bien, entonces,
Si tenemos que es un núcleo de población, estamos hablando así, digamos llaneramente, en el fútbol, de gente, ¿no? Es gente. Este núcleo de población es gente que originalmente recibió la tierra y ahora la que fue quedando, ¿no? Con la muerte de los ejidatarios, los traspasos, todo esto va quedando la gente, que son, digamos, en términos de una sociedad, si el ejido lo vemos como una sociedad, o sea, además de que puede crear sociedad, lo vemos como una sociedad, son los socios, una sociedad mercantil, una sociedad anónima, son los socios. Y estos socios tienen una sociedad, la sociedad se llama ejido, ¿sí? Y estos socios tienen órganos internos, tienen una asamblea general de ejidatarios, en las sociedades mercantiles se llama asamblea general de socios. Y estos ejidatarios también tienen órganos de representación que se llama comisariado ejidal, que es el apoderado legal. Las sociedades mercantiles tienen apoderados legales, que son los que ejecutan los mandatos de los socios. Y también tienen un órgano, ¿no? Las sociedades mercantiles, que se llama Consejo de Vigilancia, que vigila al apoderado o a quien hace las decisiones, ¿no? Al consejo. Aquí no tenemos consejo, los ejidatarios no tienen, pero podemos formar comités también. Y el Consejo de Vigilancia en los ejidos también tiene esa función, que es la comisaría ejidal. Entonces la estructura básica de los ejidos es una sociedad mercantil. Sociedad mercantil que ahora puede asociarse con otras sociedades mercantiles. Bien, en este concepto, la sociedad mercantil no es exactamente la sociedad, porque los ejidatarios no dan el dinero para formar la sociedad. Ya fueron formados y su patrimonio es la tierra, pero funciona de esa forma. Entonces tenemos gente con personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente ya puede contratar, ya es sujeto de derechos y obligaciones. Y por último, tienen un patrimonio propio. ¿Cuál es este patrimonio propio? Pues ya se los dije, la tierra de los ejidatarios, que pertenece al colectivo, es tierra de todos. Aunque tú tengas una parcela de 20 hectáreas, la tierra es del ejido, sigue siendo propiedad colectiva. No sé si quede clara la idea. Bien, esto es un ejido que permite la definición en el artículo 9, precisamente por la fracción séptima de la ley del 27 constitucional, que nos dice que los ejidos tienen personalidad jurídica. Bien. ¿Qué es una comunidad agraria? Vimos que durante el reparto agrario también hubo ciertas comunidades que ya tenían la tierra. O sea, nada más había que, ¿no? Es decir, había nada más que darles un cuerpo. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la acción agraria para crear estas comunidades que no son ejidos? No, esa formaba ejidos. Restitución, dotación, ampliación, ejidos. Reconocimiento y titulación de bienes comunales, el famoso RTBC, reconocimiento y titulación de bienes comunales, que no era más que a los núcleos de población que ya tenían tierra, que no fueron despojados, porque hay que decirlo, no todos fueron despojados. Los pueblos indígenas siempre hay resoluciones presidenciales de RTBC, nada más les dieron la conformación de como si fuera ejido, con una resolución presidencial, pero la gran diferencia es que no les daban tierra, por eso se llama reconocimiento, solo les reconocían la que ya tenían. Entonces ellos trabajan comunalmente esta tierra, te la reconozco. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían anteriormente eran los títulos virreinales. España reconoce a las comunidades indígenas con títulos, y el Estado Nacional no reconoce esos títulos, fueron expedidos por un Estado diferente, España y sus representantes. Entonces había que, como Chabelo, catafixiarles los títulos virreinales por una resolución presidencial. ¿Sí queda clara esta idea? Bien. Entonces, por eso decimos, y lo vamos a ver más adelante, la comunidad tiene un origen prehispánico. Siempre estuvieron ahí, nunca perdieron la tierra. El ejido tiene un origen post-revolucionario o por-revolucionario, es decir, surge a través de la revolución y solo, o exactamente en el momento de la creación del 17 constitucional. A partir de ese momento existen los ejidos. Anteriormente ya existían las comunidades, solo que después se les dio el forro jurídico. ¿Sí queda claro esto? Bien. ¿Qué es una comunidad agraria? ¿Qué es una comunidad agraria? Si un ejido es un núcleo de población con personalidad jurídica de patrimonio propia, ¿qué es una comunidad agraria? Un núcleo de población. Claro, porque el 107 de la ley agraria nos dice las reglas que se aplican al ejido se aplican a la comunidad siempre y cuando no contravenga la ley. Y en este caso, pues no hay contravención en cuanto a la denominación, por lo tanto, una comunidad es lo mismo que un ejido. Es un núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con orígenes completamente diferentes, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Sí queda claro? Bien. Vamos, hasta ahí, digamos que es la conformación de los ejidos, hasta ahí es propiedad social.
Yo les he dicho 107 veces, creo que ya van 108, hasta la náusea, casi hasta el vómito, que la propiedad en México se divide en pública y en privada. La privada se divide en individual y social, y la social se divide en ejidos y comunidades. Si entienden esto, ya entendieron todo. ¿Por qué? Porque la propiedad se divide precisamente en pública, que es la del Estado, en la que tenemos todos, los parques, ¿no? Y la privada, que es la propiedad que tiene dueño, titular, una persona específica. Bueno, esta propiedad privada se divide en individual. La propiedad individual se rige por el Código Civil, ¿sí? Y tenemos la propiedad social, que es la que se crea a partir del 17 constitucional. Perdón, Constitución del 17 con el artículo 27. Y esta propiedad social se rige por la ley agraria. ¿Queda claro? Luego entonces, esta propiedad social también se divide en ejidos y comunidades. Si entienden esto, ya les quedó claro que el ejido y la comunidad es un tipo de propiedad social, pero no es más que un derivado de la propiedad privada. Es propiedad privada de carácter social, dividida en dos ejidos y comunidades. ¿Va? ¿Sí o no? Díganme, porque si no, igual a los de ella no les entiendo. Aquí en esto de la que es propiedad social y privada, cuando el gobierno es el que mantiene el dominio y se las puede... La redacción del artículo 27 se constitucional los puede, nos dice: las tierras, montes y aguas comprendidas en el territorio nacional originariamente a la nación. Es decir, todo es propiedad de la nación. Dice el 27 constitucional, que el Estado transmite a los particulares la propiedad para constituir la propiedad privada. Y esta redacción está desde el 17. Entonces todos dicen: es que en los 30 con Cárdenas y Elías Calles y el país era comunista. Nunca podemos haber sido un país comunista, porque siempre se reconoció la propiedad privada desde la Constitución del 17. Entonces, pero esta constitución de la propiedad privada solo lo otorga el Estado. Es por ello que vamos a ver también la figura de la expropiación. La figura de la expropiación retoma estas palabras y dice: yo era el dueño anterior, te lo di, pero como el interés público debe de pesar o debe estar arriba del interés privado, te lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque era mío. Son como manejos, ¿no? Pero a lo que voy es que la propiedad siempre fue o es originariamente de la nación. ¿La expropiación qué origen tiene? ¿La expropiación qué origen tiene? No entiendo qué pregunta. En la Constitución está. Pero anteriormente. ¿De dónde se toma la figura? Mira, no me hagan mucho caso, pero creo que desde Roma ya existía la expropiación. Lo voy a buscar. para fines públicos. Sí, para cuando el Estado recupera la propiedad porque le hay un beneficio colectivo. ¿En qué país? ¿En Estados Unidos no se puede hacer esto? No. Sí, en todas las constituciones el Estado siempre tiene una supremacía sobre el interés individual. No sé cómo sean sus mecanismos, pero forzosamente si hay que abrir una vía aquí forzosa, algo se tendrá que hacer, ¿no? Te lo pago, no le llames expropiación, llámale pago, liquidación, como le quieras llamar, pero el efecto es lo mismo: te quito la propiedad para dársela a te indemnizo, que son los elementos de la expropiación, lo vamos a ver también, pero debe de haber una forma en la cual el colectivo se beneficie en contra del interés individual. Sería una compraventa forzosa. Una compraventa forzosa, no lo sé, pero la figura viene desde Roma. Lo voy a checar. Bien, entonces tenemos esto, y de esto vamos a cambiar de cassette, porque luego se me empiezan a hacer bolas, ¿ok? Hasta aquí hablamos de propiedad social, hasta acá. Ahora vamos a hablar de esta, la que nunca se convirtió en social, es decir, la propiedad individual. ¿Por qué la ley agraria regula la propiedad individual? Por cuestiones de latifundio. El latifundio está prohibido en México, según la Constitución, desde el 27. ¿Qué es el latifundio? ¿Quién me dice qué es el latifundio? ¿Excedente? ¿De qué? Acaparación. ¿Pero cuándo sabes que acaparas? ¿Cuándo eres un latifundista? Exacto. Con el 27 constitucional se pone como límite 100 hectáreas para el pequeño propietario. Tú puedes tener hasta 100. Todo lo que tengas más de 100 es expropiable para crear ejidos. Te lo puedo quitar. ¿Sí? Se pagaba, te lo quitaba y se lo daba a los campesinos. La pequeña propiedad, por lo tanto, siempre ha existido desde España,
con documentos específicos, que son las escrituras. Tú eres propietario, ¿no? Un pequeño propietario, tienes un terreno, tienes un documento que es una escritura, ¿sí? ¿Queda claro? Esta escritura, todas las controversias que haya respecto a este documento y esta propiedad se ventila siempre con el Código Civil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un ranchero, ¿no? Enamorado, parrandero y jugador, que tiene su rancho de 100 hectáreas, necesita un documento. ¿Qué documento será? Una escritura. Bien. Las pequeñas propiedades tienen escrituras. Aquí les voy a decir algo importante que más adelante les va a quedar claro. Cuando la propiedad privada, esta, tiene conflictos con esta, es decir, cuando un ejido tiene un conflicto con un pequeño propietario, ¿quién es el juez competente? ¿El juez civil o el juez agrario? Claro. Cuando esta y esta se tocan, va a prevalecer esta. Es por ello que la ley agraria también regula la propiedad. Cuando el propietario se mete con el ejido, entonces tu juez competente es el magistrado agrario y jala la jurisdicción. Jurisdicción viene del jus dicere, decir o declarar el derecho. Es una facultad que tiene el juez de declarar el derecho por la competencia. Sabemos que la competencia es en razón de materia, territorio, grado, cuantía, también lo vamos a ver, pero en materia de ejidos y comunidades, el conflicto con propiedad civil o privada, siempre lo va a jalar la agraria. Artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que lo vamos a ver en su momento. Bien, entonces, vamos a ver lo que es la pequeña propiedad. No vamos a hablar de ejidos. Decimos, el artículo 27 prohíbe el latifundio. Y es latifundio la superficie que supera las 100 hectáreas. ¿Sí? Pero, ¿cuáles hectáreas? ¿Cómo son estas hectáreas? Bueno, hay ya en la ley agraria, se explica cómo se divide la pequeña propiedad. Y dice la ley agraria, para efectos de la división de la propiedad, tenemos que se divide en agrícola, ganadera y forestal. Yo puedo ser pequeño propietario, de acuerdo, le llaman, el término es horroroso, pero así le llaman vocación de la tierra. ¿Cómo va a tener vocación la tierra? Hazme un favor, pero bueno. Según la vocación de la tierra, es el tipo de pequeña propiedad. ¿Sí o no? Ah, no. ¿Sí o no? No, me das algo. Bien. Cuando hablamos de pequeña propiedad agrícola, ojo, pequeña propiedad, pequeña propiedad, pequeña propiedad. Porque luego me dicen que los ejidos tienen estas características y se me pierden horrible. La pequeña propiedad agrícola, dice la ley, puede ser sobre cultivos especiales. Y dice la ley agraria, los cultivos especiales son plátano, enequén, caña, café. ¿Por qué? ¿Qué tienen estos cultivos de enequén, plátano, café, caña? Algodón, que no tengan los vegetales. ¿Qué características tienen estos cultivos? De ser extensos. Son extensos, pero también ¿qué? Para la industria. También, pero los vegetales también. ¿Qué otra característica Esos son tendrán? básicos, ¿no? Son de tronco. Entonces tú no puedes quitarlo en un sitio agrícola y volverlo a sembrar en el otro. Es decir, son productores permanentes de algún... Sí, claro. Entonces tú no puedes quitar tus árboles de plátano, ¿no? Para poner maíz y al otro año cultivar plátano. Tan solo el café tarda 7 años en producir, ¿no? Entonces, precisamente por estas características de que no puedes cambiar los productos, se te permite tener hasta 300. Habla de 150 para unos, de otras cantidades para otros, pero la regla hasta 300 implica los cultivos especiales. Entonces yo puedo tener 300 hectáreas y soy pequeño propietario. ¿Sí queda claro? Oye, la Constitución dice que 100. Sí, pero la ley agraria señala que en cultivos especiales, creo que sí, también lo dice la Constitución. También lo dice la Constitución. De la que no era la Constitución es esta. Esta se la fusilaron en la ley agraria del Congreso, pero no altera absolutamente nada la Constitución, porque ahorita vamos a ver por qué. Bien. Y entonces, yo tengo hasta 300 hectáreas y soy pequeño propietario. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice bien. Pero, dice la Constitución, tú también puedes tener hasta 100 hectáreas de riego o sus equivalentes. Para efectos de equivalencia, ojo, 1 hectárea de riego equivale a 2 hectáreas de temporal. 2 de temporal equivalen a 4 de agostadero y 4 de agostadero a 8 de monte. ¿Sí? ¿Se ven? Habíamos visto, o de bosque, habíamos visto que 1 hectárea de riego, ¿cuál es su característica? La falta de agua. ¡No!
Al revés, de la humedad permanente. El riego lo que me permite en la tierra es permanentemente guardar una humedad y puedo sembrar 2 o 3 veces en un año, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mi riego permanente. Entonces, si tengo mi riego permanente y el maíz se da 2 veces al año, 150 ¿qué? Vas a sacar lo doble, evidente. Cuando las tierras se dediquen al cultivo y reciben riego. Ajá, no. Bueno, te estoy diciendo lo que dice. Ahorita vemos ¿estás leyendo la Constitución? Sí. La ley agraria. Esta es la ley agraria. Ahorita vemos de la Constitución. Si no, nos vamos a tardar mucho en explicar de esto. Esto de hasta 300 es la regla. Puedes tener 150 y hasta 300 según el cultivo. Pero yo les pongo la regla general hasta 300. No les pongo 300, ¿no? Después puedes tener menos de acuerdo al cultivo. Agrícola, dijimos que la tierra de riego tiene una característica específica, que es una característica no específica. No, todas las características no específicas, ¿verdad? Tiene una característica, la humedad permanente. Y la humedad permanente te permite sembrar 2 veces, ¿no? En el caso del maíz, 2 veces. Yo soy malísimo para las matemáticas, pero la idea es esta. Si yo siembro maíz en 1 hectárea de riego y me da una temporada, 1 tonelada, digamos, no sé cuánto de, 1 tonelada por siembra, ¿cuántas toneladas puedo tener en dos siembras en un año? 2. ¿No? Entonces puedo tener 2 toneladas con 100, porque siembro 2 veces. ¿Cuál es la tierra de temporal? No, es cuando llueve. La de tiempo, es decir, la del ciclo agrícola de humedad de la lluvia. Estoy a expensas de la lluvia. ¿Cuántas veces puedo sembrar? Entonces necesito 2 veces. Por eso puedo tener hasta 200 hectáreas de temporal. ¿Sí queda claro? Porque si tuviera 100 hectáreas de riego, sí, claro, se compensa. Bien, pero la tierra que me diste es riego temporal de agostadero. ¿Cuál es la tierra de agostadero? Es la que conocemos como la tierra tepetatosa, que es muy pobre, de mala calidad. Entonces, si yo tengo tierra de mala calidad, necesito más tierra para poder llegarle a la tonelada. ¿Sí me explico? Porque solo, digamos, va a producir muy poquito. Necesito mucha tierra para producir lo mismo. Bien, pero si yo tengo monte, ya nada más es en claritos. ¿Por qué? Porque el monte, se le llama monte cerril, es la tierra pedregosa, donde no entra el arado, ¿no? Entonces, tendrás muy poquitos espacios para sembrar, por eso puedes tener hasta 800 hectáreas. ¿Sí queda clara la regla? Entonces yo puedo ser un pequeño propietario si tengo 100 de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero y 800 de monte. ¿Sí o no? Oye, pero la Constitución dice 100, sí, pero la tierra tiene ciertas características que te permiten tener más. La ley secundaria. No, también la Constitución lo dice esto. También lo dice. Es que todo el mundo dice, es que son 100 hectáreas de riego, o sus equivalentes, o la calidad de la tierra. Siempre el lo va a estar ahí en la Constitución, puedes tener más. Pero donde se les va a quedar el ojo así cuadrado es más adelante. Aquí, forestal, más adelante aquí con la ganadera. La forestal, ¿hasta cuántas? 800. ¿Por qué? Porque es de tala. Son agostadero, de mala calidad. ¿Alguna otra preguntita? No es que no quiera que hablen, lo que pasa es que el ruido, ¿no? Ya más no quiero que hablen. La tierra de agostadero es de muy mala calidad, entonces la tierra de monte dijimos que es cerril. Bueno, esta regla de 8 se pasa aquí abajo, la forestal, que son hasta 800 hectáreas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque la tala de árboles necesita forzosamente ir aquí talando, ir sembrando, esperar a que vayan creciendo, y ya que llegaste al otro lado te regresas y puedes volver a talar. No vas a talar y el año que sigue ya no tienes que talar. Entonces se supone que es dividido en lo que van creciendo, ¿no? Los árboles te permite, digamos, producir permanentemente tu material que vendas, tu madera. Entonces, 800 para forestal o de bosquecitos. ¿Sí queda claro esto? Sí. Donde la regla sí es completamente desproporcionada es acá. Les pongo un ejemplo ahí. Dice la ley agraria: la pequeña propiedad ganadera es aquella que puede tener un pequeño propietario para mantener hasta, dice la ley, 500 cabezas de ganado mayor.
¿Ok? ¿Cuál es el ganado mayor? La res. Sí, ¿no? Cebú, todo este tipo de ganado. ¿El menor cuál será? Los caprinos, chivos, los caprinos, exacto. Bien. Puedes tener hasta 500, la tierra suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor. Y tú dices, pues ¿cuánta tierra necesito, no? ¿Cuánta tierra necesito para mantener 500 cabezas de ganado? Pues tiene que haber un estudio técnico. ¿Cómo se llama ese estudio técnico? Está leyendo, Oscar, está bien. ¿Cómo se llama el estudio técnico? No, pero está bien. ¿Cuál es el estudio técnico? Se llama coeficiente de agostadero. El coeficiente de agostadero es un estudio técnico, coeficiente sin H, coeficiente de agostadero. Es un estudio técnico que hace la SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros, una onda así, bueno, la SAGARPA. Esta secretaría es la que hace el estudio técnico y precisamente este coeficiente de agostadero lo que va a hacer es analizar la tierra, hacer un estudio técnico de la tierra y determinar cuánta tierra o cuánto animal, mejor dicho, qué forraje puede adquirir la tierra para alimentar a los animales. El forraje es el pasto, ¿no? ¿Cuánto pasto puede producir esta tierra para mantener una cabeza? Y entonces el coeficiente de agostadero, yo me voy a las dos puntas y digo, bueno, en Jalapa, Veracruz, yo vivía en Jalapa, Veracruz, dicen que si te cae un botón del pantalón, nace un árbol de pantalones, ¿no? De tanta agua que hay, se echaban a perder mis zapatos, toda la ropa de piel se pudre, hay tanta humedad en Jalapa que la tierra es buenísima, ¿no? Exacto, ahí está la joya, ¿no? Saliendo, los quesos y todo. Y entonces, el coeficiente de agostadero en Jalapa, Veracruz es de 1 hectárea por cabeza. Es decir, yo puedo mantener una vaca en 1 hectárea, con 1 hectárea, todo el año. Ese es el coeficiente del estudio. Pero si te vas a Chihuahua, que es desierto, ¿cuántas hectáreas necesitas para mantener una cabeza de ganado? 20. Por supuesto. Y tú dices, oye, pero ¿cuándo va a caminar una vaca 20 hectáreas, no? Para comer. Y bajo el sol, ¿no? Sí. Oye, echar a andar una vaca que camine 20 hectáreas para que coma. Está de loco. Sin embargo, pues es a rajatabla esto, ¿no? Ese es el criterio. Entonces, si en Chihuahua yo puedo tener 20, hasta 500 cabezas, la tierra para mantener, puedo tener 1000, pero la tierra, 1000 cabezas de ganado, pero la tierra que yo puedo tener es la que solo pudieran tener hasta 500 cabezas. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuántas hectáreas puedo tener en Chihuahua? 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Y tú dices, oye, pero la Constitución, ¿no? La Constitución dice que son 100. ¡Ay, la Constitución! ¿Quién le hace caso a la Constitución? Es la madre de las hectáreas. Entonces, ¿quién le hace caso a la Constitución? Nadie le hace caso a la Constitución. Bueno, ni el presidente le hace caso a la Constitución. Ni ha leído la Constitución. Entonces, entonces, tenemos 10.000 hectáreas como pequeña propiedad ganadera posibles, ¿no? De adquisición. Es un latifundio gigantesco, descomunal, pero está prohibido. Así son las cosas en este país. Ahora, ahí les va lo verdaderamente padre. En el curso a distancia, a mis alumnos les pedí una actividad que fue investigar. Y ustedes dirán, oye, pero entonces, si ya no hay restitución y ya no hay dotación, ¿verdad? Ya no hay reparto agrario, y está prohibido el latifundio, ¿qué pasa si la gente tiene más tierra? ¿Qué pasa si a un ganadero por ahí se le pasan 10.000 hectáreas? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago con esa hectárea que le está sobrando al ganadero porque ya es latifundista? ¿Qué pasa? Se va la moneda. Dice, se expropia, se va la moneda. ¿Quién dijo se va la moneda? A ver, cuéntanos, ¿cómo es este rollo? ¿O qué sabes? Bueno, por el curso anterior sé que se hace lo mismo, te checan los metros que te sobran, pues los meten como los venden a juicio y ya los ven. Ahora, ¿quién te dio el curso anterior? Miss Marcela. Mira qué bien la maestra Marcela Rojas. Cierto. La Constitución dice, está prohibido el latifundio, y el que supere las hectáreas
las hectáreas de las que puede ser titular, primero se le notificará para que en un año, o en el término de un año, venda el excedente. Pero si no vende el excedente, entonces se subasta en la moneda pública, ¿no? Esto es que se ofrece al mejor postor a través de un procedimiento. Pero ahí donde la puerca tuerce el rabo. Dice la Constitución, los estados en su propia jurisdicción o en su propia territorio crearán las leyes reglamentarias. ¿Cómo se llama la ley reglamentaria de división de latifundios en Puebla? Así como lo dijo. No hay, ni habrá. ¿Por qué? Pues porque todos estos latifundistas son los que financian las campañas políticas, ¿no? Entonces, pues, obvio, los políticos al servicio de los grupos reales de poder, pues no van a morder la mano de quien les da de comer, ¿no? ¿Sí me explicó? Y entonces tú dirás, oye, pero en Puebla no hay latifundios. Oh, en todo México, ¿no? Solo algunos estados por ahí, son muy contados, tienen la ley. Creo que ahorita la tiene, bueno, de que estoy seguro fue Zacatecas. Tamaulipas creo que también la tienen, pero son poquitos. Entonces, la investigación es eso. Oye, chécate, y esto lo vamos a ver en la otra materia de la que hemos estado platicando, chécate este discursito, ¿no? Porque la Constitución dice esto y no se hace. ¿Qué onda, no? ¿Con quién voy y los acuso? Con nadie. Con nadie. Así funciona el sistema, ¿sí? Así debe funcionar para que se sostenga todo este modelo, ¿no? En el que habitamos de injusticias y de incongruencias. Que la justicia sí existe, ahora en esta clase sí existe, en la anterior no existía. Sí, ubíquense, por favor. Bien, entonces decimos que Puebla no tiene ni tendrá jamás, nunca, una ley reglamentaria de la fracción, me parece que es 17 o 19 del 27 constitucional, en relación con la división de latifundios. Por lo tanto, en Puebla hay latifundios y en todas partes hay latifundios, incluso en los lugares donde dicen que tienen su ley también los hay y no la aplican. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Esta es la pequeña propiedad. Ahora, por último, digamos que estas, en términos generales, hacia golpe de vista, la propiedad en México. Ejidos, comunidades y pequeña propiedad. ¿Sí? Ejidos, comunidades, derivados de los procedimientos revolucionarios que se aplican ya en la Constitución del 17, que es devolver y dar tierras. Comunidades, a través de comunidades indígenas que posteriormente hacen su reconocimiento. Esto es propiedad social. ¿Cuánto puede medir un ejido? Sería la pregunta. Ajá. Si la pequeña propiedad tiene los límites de latifundio, para no ser latifundio, ¿el ejido puede ser latifundio? No hay límites para los ejidos. Tiene superficie. Sí, pero esa superficie puede ser mayor a 100 hectáreas. Sí, porque tiene bastante. Hay ejidos de 50,000 hectáreas. Sí, porque se supone que se le dieron de acuerdo al porcentaje que la gente iba a trabajar la tierra, ¿no? Así es. Hay ejidos, las ejidos y comunidades no tienen límites, no tuvieron límites en su creación. Ya no se crean. Hay ejidos de 2,000, 3,000 ejidatarios. Las asambleas son bodegas gigantescas. En Veracruz yo asistí a una impresionante, ¿no? Para pasar lista es una tortura. Es una tortura. Para hacer asamblea es una tortura. Pasan lista desde 2 días antes, ¿no? Y ya se van a sus casas, ¿no? Ya cuando no hay nadie. Ya se hartaron todos, nada más el pase de lista. Bien, entonces, la pequeña propiedad, les digo que ejidos comunidades, la pequeña propiedad es aquella que el Estado le da a los particulares para generarla, que dentro de la tenencia de la tierra se divide en agrícola, ganadera y forestal. ¿Cuál es el límite? 100 hectáreas. ¿Cuál es la limitante? La limitante es la ley reglamentaria que cada estado haga, que no existe. ¿De acuerdo? Y ¿hasta cuántas puede tener entonces un pequeño propietario así, digamos? Derecho, pues hasta 20,000. Si es ganadero. Si es en Chihuahua, ¿no? También tiene que ser específico, no sería en cualquier lugar. Depende de la zona. Ahora vamos a hablar un poco de los tribunales agrarios. El camarógrafo ya se me durmió. Sí, No, todavía falta. ya se apagó desde hace rato la cámara. ¿Qué onda con los tribunales agrarios? Bueno, a ver, les cuento.
¿Qué son las secretarías de Estado? ¿Qué es una secretaría de Estado? Que el Estado emplea para la administración y organización. Exacto. Las secretarías de Estado pertenecen a lo que conocemos como la Administración Pública Federal. 40. La Administración Pública Federal, pues es un conjunto de entidades estatales, paraestatales, que tiene ejecutivo a su mando. Y con eso administra, por eso es el poder, por eso ejecuta y administra. Por eso el Poder Ejecutivo tiene unidades a mando para ejecutar, ¿no? Esta Administración Pública Federal es a través de secretarías y otras instituciones, ¿no? Que también dependen del gobierno, como el seguro, como petróleos, como muchas, pero descentralizadas. Pero digamos que en términos generales, el Ejecutivo opera con secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado, fíjense, es muy interesante cómo llegan a España por el cambio de los Borbones. Cuando llegan los Borbones, ¿quién estaba antes de los Borbones? ¿No recuerdan? Bueno, hay un cambio ahí que llega un rey francés, un descendiente de una casa francesa, y cambia toda la forma de organización en España y crea las secretarías de Estado, porque anteriormente España se manejaba con consejos. El Consejo de Indias, de donde salieron todas las leyes para la formación de los estados, de las colonias, eran creadas por los consejos, que generalmente eran de 3 a 5 personas. Con los franceses llega el ministro, la figura del ministro, y el ministro es el que se encarga de la educación, el ministro se encarga de la tierra, de la salud, ¿no? Entonces crean todos estos aparatos a través de personas que delega el propio ejecutivo, que él elige, ¿no? Bien, dentro de estas secretarías de Estado tenemos una que se llamaba Secretaría de la Reforma Agraria. Anteriormente se llamaba departamento, ni siquiera era la secretaría, era un departamento agrario. Este departamento agrario, creado dentro de las facultades que tiene el Congreso para crear todas estas instituciones y el mismo ejecutivo que las necesita, este departamento agrario posteriormente pasó a ser Secretaría de la Reforma Agraria. Esta Secretaría de la Reforma Agraria fue la encargada de crear todos los sistemas para el reparto. Por eso se llamaba Reforma Agraria. Reforma es cambiar la estructura que tiene el campo, de latifundio a propiedad social, repartir, esa es la reforma agraria. Por eso cuando entra Carlos Hernández de Gortari y cambia toda la constitución en el 27, la misma secretaría ya no tenía, por el nombre, ya no tenía razón de ser, ya no había reforma, pero se seguía llamando reforma agraria. Bien. La reforma agraria, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues eran los trabajos técnicos topográficos y los trabajos técnicos censales que les platiqué para crear las resoluciones presidenciales. Entonces el delegado tenían el cuerpo consultivo agrario, tenían una serie de organismos que creaban las resoluciones presidenciales y ya no se las llevaban al Ejecutivo para que las firmara. ¿Sí? Era su tribunalito. La Secretaría de la Reforma Agraria era como una especie de tribunalito para que le hiciera las resoluciones y él ya nada más firma. Yo vi resoluciones presidenciales preciosas, firmadas por Cárdenas, firmadas por varios presidentes de la República en México. Muy interesante cómo hacían todos estos procedimientos. La Secretaría de la Reforma Agraria, por lo tanto, es de corte administrativo. Sabemos que la función del Estado se divide en 3. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial. El Ejecutivo tiene atribuciones específicas como cualquiera de estos, pero no puede dictar sentencias porque esa es facultad de judicial. Lo que hacía entonces era dictar resoluciones presidenciales, pero son sentencias. Es exactamente una sentencia, tiene resultados considerados y puntos resolutivos. Pero le tenían que cambiar el nombre porque no era su función, pero era básicamente lo mismo, una decisión del presidente. Bien, entonces el Ejecutivo se apoyaba en la Secretaría de la Reforma Agraria, completamente administrativa, función completamente administrativa, no jurisdiccional. Pero la función era jurisdiccional, o sea, declaraban derecho a través de resoluciones, pero siempre se entendió desde el lado administrativo. ¿Sí? Son resoluciones administrativas. ¿Qué pasa con las reformas? Bueno, la Secretaría se crean en la fracción, esta es la fracción 19, me parece, si no lo checan. Creo que es la 19 o la 17, no recuerdo. Pero ahí está la Constitución. Esta fracción crea a los tribunales agrarios, en la propia Constitución. Dice, y se crearán los tribunales agrarios con magistrados, me parece que dice la Constitución, ¿sí? Y un organismo para la Procuración de Justicia Agraria, que viene a ser lo que ahora se conoce como Procuraduría Agraria. Entonces, desde la Constitución está este organismo para la Procuración y desde la Constitución están los tribunales agrarios.
¿Qué suerte tienen los tribunales agrarios? Pregúntome yo. ¿Pertenecen al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial? ¿Quién me contesta a esa pregunta? Atención. Al Ejecutivo, yo digo que era de corte administrativo. Pero si son tribunales, Sí, pero son instituciones administrativas. No, hay son sentencias. son sentencias. Sí, administrativas. Sentencias jurisdiccionales. Y hacen Y hacen jurisprudencia también. Fíjense, que la jurisprudencia de los tribunales agrarios realmente es un cotorreo, ¿no? Yo estaba ahí en las sesiones y se las fusilan de la corte, entonces la corte dicta una jurisprudencia y el tribunal dicta su jurisprudencia, igual, con puntos y comas y después, pues para que lo haces, y así ya está. La corte, es que nosotros también quedamos. Bueno, ahí las tengo, el día que quieras hacerlas. Bien, las tesis. Los tribunales agrarios son un híbrido. Un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Una mezcla. ¿Por qué? Porque la partida económica, es decir, los dineros para mantener a los tribunales agrarios vienen del Ejecutivo. El dinero. Pero la función de los tribunales es completamente jurisdiccional, pertenece al Poder Judicial. Entonces, se mantienen, digamos, los tribunales del Ejecutivo, de partida del Ejecutivo, pero su función es completamente jurisdiccional. Y eso sí me consta. Yo trabajé en el Tribunal Superior Agrario, en muchos unitarios, y me consta. No hay injerencia del Ejecutivo, por lo menos directa. Yo aquí vi a un magistrado, afortunadamente, magistrado Gilberto Suárez Herrera, por cierto, un amigo, cómo mandó a la fregada a un político aquí, que dijo, pues si ustedes mismos hacen las leyes, ¿cómo quieren que digamos lo contrario? ¿No? Y que lo manda por cuerdas. Por supuesto, después cambiaron a mi amigo, ¿no? A otro tribunal. Pero no fue debido a eso, no, Gilberto, no fue por eso, fue por otras cosas. Entonces, lo que pasa aquí es que sí, efectivamente, ¿quiénes nombran a los magistrados? ¿Quién nombra a los magistrados? El Ejecutivo. No. Bueno, El Ejecutivo propone interna al terna. Senado. Interna al Senado 3 sujetos. 3 sujetos. Y el Senado nombra. Es decir, la propuesta es del Ejecutivo, pero la designación es del Senado. ¿Pero los magistrados también o nada más los ministros? Los magistrados agrarios, los ministros también. Ah. Los ministros, ¿quién los propone? El Ejecutivo también, ¿verdad? También el Ejecutivo. Y aquí los magistrados del Tribunal Superior de Justicia igual, ¿no? Sí, el Ejecutivo. Ajá. No sé si sea igual, pero ministros y magistrados agrarios tienen la misma suerte. ¿Sí? O el Congreso, creo los No, los federales sí, los locales no. ¿Los locales no? No sé, ahora sí que Ellos mismos se nombran. Rafael Moreno. El Ejecutivo. El Ejecutivo los propone. estatal. ¿Los nombra o los Los propone? propone. ¿Y quién los nombra? El Congreso. El del Estado. Bueno, la onda aquí en agrario es que el Senado es el que los nombra. A propuesta alterna del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, si la función que va a tener los tribunales es que siempre digo, vamos, como si todo estuviera ahí, ya afortunadamente tiene 4 años que no estoy ahí, pero sigo con mis jaladas. La función que tienen los tribunales agrarios es jurisdiccional. ¿Sí? Decir, declarar derecho. La función, el origen de su dinero es económico. Y esto, por supuesto, tiene pues, una historia formidable, porque digamos que son las colitas que vas arrastrando de por qué pertenece la partida al Ejecutivo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver la partida del Ejecutivo de los tribunales? Bueno, el origen. Anteriormente la Secretaría de la Reforma Agraria se crea en la Constitución los tribunales agrarios, ¿no? Y la partida sigue siendo de corte administrativo. Para que se mantenga. Igual la Procuraduría sí la nombra directa, el Procurador nombra directamente el Ejecutivo, ¿no? El Procurador sí tiene una función completamente administrativa. Entonces, ¿y por qué es interesante? Porque tú dices, ¿y qué tiene que ver la tierra en México con las Secretarías de Estado? Pues porque la Secretaría de Estado, que se llama Reforma Agraria, ahora se llama Secretaría de Desarrollo Agrario, ya no Reforma Territorial Urbana, ya, suena lógico, ahora sí, porque antes era Reforma Agraria. Esto lo hizo nuestro presidencialote fecal. Por decreto. Fecal le cambió el nombre, dije, bueno, una. No, por fin, ¿no? Ya, ahora sí ya suena bien.
ahora se llama Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial. Y si desaparezco fue fecal. Ay, Dios, lo culpo. Creo que ya está en Estados Unidos, afortunadamente, ¿verdad? Ay, no, qué bueno que 50. Y es interesante porque entonces dices, de la Secretaría de la Reforma Agraria viene la creación de los ejidos. ¿Y por qué el presidente de la República? Porque en el 17 Constitución, en la Constitución del 17 decían los campesinos, es que si el presidente de la República no firma nuestras sentencias, nadie las va a respetar. Y tenían razón. Entonces se tuvo que jalar todo eso hasta el presidente de la República, ¿no? Para que a través de él se hiciera y se formara todo esto. ¿Cuánto trabajo costó? Que realmente el jalón fuerte del reparto agrario es hasta Cárdenas. Es decir, del 17 al 34, 17 años. ¿Por qué? Porque no modificaron la ley de amparo. Y entonces todas las solicitudes eran bloqueadas con el amparo. Casi ninguna pasaba. Mañosamente, y tú dices, nada más cambia el amparo. Cambia el amparo. O sea, toda la gente que está financiando a los políticos, que están haciendo las leyes, pues obviamente no quieren que hagan esas leyes, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa acá, no crean la ley de división de ejidos porque estás financiando. Entonces, te pongo candados jurídicos y todo es una ficción. Todo es una... Entonces, venían los trancazos otra vez y dijeron, es que si no damos la tierra nos va a cargar, nos va a cargar. Y hasta el 34, ya cuando los gringos tuvieron que voltear su mirada hacia sus negocios, que son las guerras, ¿no? Entran los gringos a la guerra a cuidar su chamba, y entonces México ve, ya se descuidó, y ahora sí viene el reparto fuerte. Termina la guerra y ¡pum! Vuelven otra vez los candados. Son los gringos, por supuesto, todo esto está articulado por los gringos, somos una colonia gringa. ¿Qué es una colonia? ¿Qué es una... A ver... ¿Qué es un... ¿Qué es qué? No, ¿qué es ¿Qué es aquí acá? No, espérate. Sí, es que Estados Unidos, como los imperios, ¿no? ¿Qué es un imperio? Sí, básicamente. ¿Qué es un imperio? Un conjunto de reinados en donde uno domina a los demás, ¿no? Entonces un imperio es prácticamente eso, por eso hablaban del último momento del imperialismo, cuando un solo estado gobierna a todos en este desarrollo que decía Marx, que históricamente va a suceder. Precisamente nosotros somos una colonia norteamericana. Dicen los críticos que dentro de los imperios que han pisado el mundo, los Estados Unidos han sido de los más benévolos, porque por lo menos te esperas a ley de derechos humanos y hacen que las cosas medio funcionen, ¿no? Porque otros, ni siquiera. O sea, hay como un rechazo ahí de occidentalismo humano, ¿no? Pero de todas maneras no dejamos de ser una colonia. ¿Por qué? Pues porque Carranza lo primero que hace es buscar el reconocimiento del presidente de Estados Unidos. ¿Quién manda a matar a Madero? Huerta, a través del embajador Wilson, ¿no? Ahí está el monote. Ellos dicen quién es y quién no es el presidente. Todo presidente mexicano, para ser presidente, antes que tener el reconocimiento del pueblo, eso no importa, debe ser de los gringos, porque son los administradores. Los presidentes son los administradores. Entonces, Cárdenas, en el momento de su administración, el imperio estaba con los ojos en otro lado, pudo hacer muchas cosas buenas y posteriormente vuelven a cerrar los caminos. ¿Ok? Y al que no le guste, pues ¿qué? O sea, ¿que me diga otra cosa? ¿O qué se van a poner? ¿Ok? ¿Se salen? ¿O qué? Ya nos estamos chuzando. Pues tranquilos, ya nos entendimos bien. No sé si hasta aquí tenían alguna duda respecto a nuestro interesante temario. ¿Cuántos minutos nos quedan? 5 minutos. ¿Alguna duda, algo de... no que sea de relleno? Cuéntenme un chiste, tenemos 5 minutos. ¿Qué dice abajo? Esa pregunta es fundamental. Así dice, ¿no? Qué bueno que hiciste esa pregunta. ¿Cuánto? Dice antecedentes de la Secretaría de la antecedentes de los tribunales agrarios. Vean. Anteriormente se llamaba Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Y en la fórmula de una hectárea. En la fórmula de una hectárea dice 1 de riego por 2 de T, temporal por 4 de A, tostadero por 8 de M, monte. ¿Qué otra? ¿Ya? ¿No hay preguntas?
Bueno, con esto damos un cierre a nuestra unidad 1 de la materia de Derecho Procesal Agrario. Seguimos trabajando, lean por favor la unidad 2 para que cuando yo la exponga les quede mucho más claro. ¿Ok? Gracias. Muy bien.